Bueno, el arquitecto Álvarez, creo que todos lo conocen, ha sido profe de la mayoría, así que bueno, no necesita demasiada presentación, ¿eh? Pero gracias. Bueno, si realmente algunos me conocen de la facultad, sabrán que siempre me gusta empezar alguna charla, alguna presentación con algún pensamiento de algún maestro de la arquitectura. En este caso tomé esta frase de Luis Barragán, que es un poco el reflejo de su propia arquitectura, ¿no es cierto? Y de alguna manera está denunciando algo en relación a lo que son las publicaciones de las revistas de arquitectura, textos, donde se ha perdido, como él dice, la belleza, la poesía, el embrujo, la magia, el sortilegio, todo eso que tiene que tener la arquitectura, además de sus condiciones tecnológicas, funcionales, morfológicas, sociales, políticas, porque hay arquitectura política también, y si no, piensen ustedes cuál es la arquitectura que ha perdurado en el tiempo, la del poder, la arquitectura del poder político, del poder real, del poder religioso. Bueno, pero ahora vamos a trabajar con otras cosas. También la literatura tiene algo que ver, pero nosotros acá la vamos a tomar desde otro punto de vista. Y tomando también un viejo texto que anda por ahí suelto en algunas viejas revistas de la arquitectura, y que está refiriéndose a todo lo que el director técnico no hace en obra, o sea, todo lo que hace, todo lo que debe hacer, no solamente pensar, sino decir qué, cómo, dónde y quién lo tiene que hacer, y después lidiar con todos los contratiempos que se producen porque no se hace lo que hay que hacer, no se lo hace como se lo tiene que hacer, no se lo hace en el lugar en que está dispuesto a hacerlo, y por supuesto el quién también está de por medio como un problema. Y yo siempre digo que hay que empezar a ver algunas cosas a través de cuestionamientos o preguntas que uno se hace, y ese es un poco el sentido de estas primeras imágenes que vamos a ver, que a lo mejor puede parecer que no están relacionadas con el tema que vamos a ver nosotros hoy, pero que sí tienen mucho que ver. Es nuestro sitio en el universo, estaremos en algún lugarcito por ahí, que lo podemos ubicar con precisión a través de coordenadas, que no es un tema nuevo, no es de la época de Greenwich, sino que es mucho más viejo. Estamos hablando del siglo II de nuestra era, donde ya Hiparco, un astrónomo griego, establece el criterio de las líneas imaginarias para situar lugares en la superficie de la Tierra. Estas coordenadas son las que nosotros ya conocemos, que están basadas en dos líneas de base, dos ejes, que son el ecuador y el meridiano de Greenwich, que establecen latitudes, o sea, paralelos a la línea del ecuador, que curiosamente está determinado en una ciudad que, como ustedes ven, se han quemado las neuronas para ponerle nombre, se llama Ciudad Mitad del Mundo, y que tiene un monolito, por supuesto, donde está marcada la línea que corresponde al ecuador, o sea, a la latitud 0 grados 0 minutos 0 segundos. Y la otra es la longitud, que está definida por un acuerdo internacional a través de una línea imaginaria que pasa por el observatorio de Greenwich, que era el observatorio que tenía más avanzado el sistema de posicionamiento de los barcos en alta mar. Piensen ustedes que en esta época, 1800 y algo, la primera potencia marítima era Inglaterra y necesitaban saber dónde estaban sus barcos. Y los ingleses, como son un poco más industrializados que el Ecuador, han hecho su línea de meridiano con una franja de acero inoxidable, con una serie de elementos escultóricos que determinan exactamente cuál es la latitud y la longitud cero. En resumidas cuentas, estas dos líneas nos permiten a nosotros ubicarnos en cualquier punto de nuestro planeta, ya sea en superficie terrestre o en superficie acuática, y mediante distancias relativas a ese ecuador y a ese meridiano podemos ubicar esos puntos. Esto nos trae a unos conceptos geométricos que nosotros seguramente hemos establecido en la facultad, pero que en la realidad de nuestro mundo
nos remite al sistema de posicionamiento global, más conocido como GPS, que trabaja con una serie de satélites geoestacionarios, es decir, no es que los satélites estén quietos, sino que aparentan estar quietos porque giran al mismo tiempo que gira la Tierra. Entonces siempre están en la misma posición y es un sistema que permite que siempre haya entre 8 y 10 satélites visibles desde cualquier punto del planeta. Y eso nos permite guiarnos a nosotros con los GPS de los automóviles, de los celulares, el elemento que trabaja un agrimensor para establecer puntos en un campo, etc. Este sistema, que está relacionado con algo que también es muy viejo en nuestra cultura, que es el sistema de coordenadas cartesianas, que nos permite establecer puntos en un plano o puntos en un espacio, nos va a permitir resolver cuestiones que tienen que ver directamente con el tema de hoy, que es el replanteo. O sea, permitir ubicarnos nosotros en el planeta a través de las coordenadas, pero nosotros no necesitamos ubicarnos en un terreno, necesitamos ubicar nuestro proyecto en el terreno. Y de eso se trata el replanteo. Recordamos algunos conceptos básicos, como que el proyecto es una idea que define un ordenamiento de elementos que todavía no existen, pero que van a estar en un determinado lugar, de una determinada manera, materializado con un determinado sistema constructivo, y que nuestro legajo, que es nuestra forma de comunicar esa idea arquitectónica, es una especie de manual de instrucciones. Siempre he tenido peleas con los docentes de arquitectura, de la materia de arquitectura, porque dice que si yo hablo de un manual estoy como mecanizando la arquitectura. Pero es que el legajo de proyecto es eso, tengo que darle instrucciones a quien tiene que hacerlo, cómo tiene que hacerlo, dónde lo tiene que hacer y de qué manera lo tiene que hacer. Y también recordar, y ese es un concepto muy particular mío, que pueden o no estar de acuerdo, calculo que si están haciendo un curso de directores técnicos es porque están en el trabajo de materializar la arquitectura. Yo creo que la arquitectura no solamente debe estar resuelta a través de un diseño formal, funcional y técnico, sino que debe estar materializada, dar respuestas concretas al usuario. Yo me acuerdo de un viejo profesor mío, el arquitecto David, que era profesor de paisaje. Él diseñaba las plazas y los espacios verdes sin sendas. Y él esperaba 1 mes, 2 meses a que se formaran lo que él llamaba las líneas de deseo, es decir, por dónde circulaba la gente de manera espontánea. Y una vez que establecía eso, recién materializaba los senderos por donde la gente quería ir. Dice que era una manera de que el usuario se apropiara de esta arquitectura del espacio exterior. Y con la arquitectura construida, los edificios, pasa exactamente lo mismo. Hay una frase que publicó el arquitecto Peli, donde dice que, mal que me pese, mis edificios, una vez que están construidos, ya no son míos, son de la gente. La gente que los usa, que los goza o que los sufre, porque a veces nuestra arquitectura es un automonumento donde responde a nuestras propias expectativas y no respondemos a lo que el cliente o el comitente nos indica. Y esto tiene que ver con eso, ¿no es cierto? Es el legajo de proyecto que mientras mayor sea el detalle, mientras mayor sea el nivel de definición en todo sentido, no solamente lo formal, sino también en lo tecnológico, va a permitir que nuestra obra responda exactamente a lo que nosotros nos hemos planteado. En este caso, un corte constructivo del edificio de Televisa en México, muy interesante. Y esto es lo que yo les decía, tenemos que trasladar este legajo de proyecto al terreno, al tamaño real, lo hemos dibujado en escala, como veíamos en el plano anterior. Eso lo hacemos a través de un replanteo, que es una operación, es una técnica, es decir, tenemos que cumplirla ordenadamente, no podemos hacer una cubierta de techo si no tenemos hecha previamente la losa, o sea, la estructura de soporte. Bueno, con el replanteo pasa exactamente lo mismo. Volver a plantear, pero sobre el terreno, todo aquello que ya lo hemos planteado en nuestro proyecto. Y eso es un dato muy importante. Mientras mayor definición sea nuestra documentación, o tenga nuestra documentación, vamos a tener menos problemas. Mientras definamos exactamente la posición de todo lo que tenemos que replantear, eso lo vamos a poder hacer. ¿Y qué vamos a replantear? Y prácticamente todo lo que tenemos en la obra. Desde lo básico, una fundación, hasta la posición de una llave de luz, o de un artefacto luminoso, o de la posición relativa de una ventana respecto a un muro, de una columna,
niveles, alturas, una placa, un escudo, algún elemento identificatorio. Todo tiene un sitio que nosotros tenemos que determinar de antemano a través de nuestro proyecto. Entonces, todo eso lo tenemos que definir y replantear. Pero hay algunas cosas que tenemos que replantear y que no son definitivas en la obra. Son elementos que vamos a utilizar para construir. Y ahí es cuando hablamos del obrador y hablamos de dónde va a ir el letrero, dónde vamos a disponer el acceso, el control de acceso, la guardia, el taller, el depósito de hierro, el depósito de cemento, el depósito de los elementos que están bajo techo, los que pueden quedar abajo a la intemperie, dónde vamos a tener la estrella de áridos o dónde vamos a preparar las mezclas. Todos esos elementos tienen que estar previamente definidos. Circuitos de circulación dentro de la obra para que no haya interferencia, el lugar donde ubicamos los sanitarios. Si tenemos una obra muy grande y a lo mejor que no está cerca de un núcleo urbano, a lo mejor tenemos alojamiento del personal, a lo mejor tenemos comedores, vestuarios. Todo eso tiene que estar perfectamente definido. Y eso lo vamos a desmontar una vez que terminemos la obra. Acuérdense que la industria de la construcción es una industria porque elabora productos, pero a diferencia de las industrias normales, la industria tiene una planta, elabora el producto y el producto se traslada al mercado consumidor. Acá nosotros tenemos la fábrica en el mismo lugar donde se elabora el producto. Y el producto queda en ese lugar y la que se traslada es la fábrica, o sea, la empresa constructora. El replanteo también tiene implicancias legales. Nosotros tenemos un documento en el legajo de proyecto que se llama pliego de condiciones, que en general establece las cláusulas técnicas, legales y económicas que van a marcar la relación entre el comitente y la empresa que va a estar encargada de ejecutar la obra. Establece derechos y obligaciones mutuas. Es una base de un contrato. Ahora, ¿por qué el replanteo está metido en el pliego de condiciones? Y porque nosotros a partir del momento en que ejecutamos la primera tarea relacionada con la ejecución de la obra, que es el replanteo, se empieza a contar el plazo de ejecución. Ese plazo de ejecución que está determinado en el pliego de condiciones. Por eso el acta de replanteo también se le llama acta de inicio de obra. ¿Y por qué es importante fijar una fecha de inicio? Y porque nosotros tenemos un plazo contractual para terminarla. Un plazo a partir del cual eventualmente podemos contar las prórrogas eventuales que se pueda producir por, qué sé yo, periodos inusuales de lluvia, paros de camioneros que no dejan llegar los materiales desde otros lugares acá a Córdoba, un problema de combustible que pueda ocasionar un problema con los camiones abastecedores de hormigón elaborado. Es decir, hay muchas circunstancias por las cuales uno puede necesitar prorrogar la ejecución de la obra. Acá les he planteado algunas cosas que las vamos a ver muy rápidas. Este es un pliego de especificaciones técnicas. El contratista será el encargado de replantear todos los elementos que deberá elegir y colocar. En el replanteo se fijarán puntos de referencia para líneas y niveles. En el pliego particular de condiciones, obligaciones del contratista, firmar el acta de replanteo, director técnico verificar el replanteo de las distintas partes que lo requieran, suscribir el acta, iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, someterá el replanteo a la aprobación del director técnico. Se ve que hay toda una serie de cuestiones que están planteadas, tanto en el pliego de especificaciones técnicas como en el pliego particular de condiciones. Y este es un modelo de un acta que puede ser esta o cualquiera que nosotros consideremos que pueda reflejar exactamente lo que nosotros queremos indicar en esa acta. Básicamente, quiénes están presentes y la fecha. La fecha del acta constituirá la fecha cierta a partir de la cual se contarán los plazos a cargo del contratista. O sea, son elementos muy simples, muy concretos, no hay que hacer la historia del replanteo, sino simplemente cuidarnos un poco las espaldas también nosotros como directores técnicos, porque en algún momento le vamos a tener que hacer una orden de servicio a la empresa para decirle, oiga, mire, está atrasado respecto a los plazos, no llega, pide prórroga, ¿por qué motivo pide prórroga? ¿Cuánto le podemos dar de prórroga? Todo eso teniendo en cuenta todo esto. Y ahora nos vamos a meter directamente en nuestra cuestión. Y lo primero que tenemos que ver es el replanteo del terreno. No sé si a alguno le pasó, pero yo
tengo un colega, amigo, que construyó en el terreno que no correspondía, el terreno equivocado. Porque el propietario dijo, ese es mi lote. Y bueno, hubo mala fe de parte del propietario, del verdadero propietario del terreno, porque le dejó construir hasta que la casa estuviera terminada. Y en ese momento recién hizo el reclamo. Y hay una historia toda de juicio de por medio, que yo te doy el terreno que tiene las mismas, sí, pero que yo este terreno lo necesitaba porque quería hacer la pileta no de mi casa, para unas cuestiones, parecía una telenovela venezolana eso. La cuestión es que el replanteo del lote es muy importante, y para poder tener el replanteo de nuestro lote tenemos que tener una serie de datos que son fundamentales. Recordamos algunas denominaciones que tienen que ver precisamente con esos datos: dónde está la línea municipal, los ejes medianeros que establecen mi límite con respecto al terreno vecino, dónde empieza la calle a partir de la línea municipal, el frente, qué medidas tiene, el contrafrente, que puede ser igual o no, los dos fondos, que pueden ser iguales entre sí o no, si hay valores angulares distintos a los 90 grados, es decir, todas esas cuestiones que nosotros las tenemos que verificar a través de una plancheta catastral, a través de un plano de loteo, a través de un plano de subdivisión, un plano de mensura, la escritura, cualquier elemento que nosotros tengamos que refrende legalmente esto. Y lo primero es ubicar el lote en la manzana, para lo cual, a través de una plancheta, nosotros podemos llegar a definir los largos de las cuadras, a través de esos elementos que pueden estar amojonados o no, pueden estos lotes estar construidos o no. Verificamos los datos catastrales, la posición de la línea municipal, si hay o no cordón de vereda, puede ocurrir que no haya, ejes medianeros, las medidas, ángulos, superficie, la orientación, pendientes de la calle, que es un dato muy importante para dirigir nuestros desagües pluviales en el sentido de la pendiente, las cotas del nivel de la calle y las cotas del nivel de vereda para establecer nuestros propios niveles de proyecto para evitar que eventualmente ante un anegamiento de la calle se nos inunde la obra, qué ordenanzas tenemos que aplicar, hay retiros de espacio verde, etc. Y una vez que hemos replanteado la manzana vamos a ir verificando, y es saludable a pesar de que puede ser un trabajo extra, verificar los otros lotes de la manzana con sus respectivas medidas para que estar seguros de que no invadimos ninguno de los lotes vecinos. Es decir, aunque sea 10 o 15 centímetros. Yo tuve que actuar en un caso, en una manzana, de esas manzanas rectangulares que se hacen ahora en los loteos nuevos, donde todos los lotes tenían 10 por 30. Pero se empezó a construir desde una punta y desde la otra punta y quedó un lote en el medio que supuestamente, de acuerdo al plano del loteo, la escritura y todo, también tenía 10 por 30. Pero hasta que ese lote quedó con 9. Entonces lo primero que piensa el dueño, dice, ¿quién es el que tiene el metro que a mí me falta? Y bueno, empezaron a hacer una verificación con un agrimensor y todos los lotes tenían sus 10 metros. ¿Cuál era el problema? La manzana tenía la cuadra tenía 1 metro menos de largo. Había habido un error en el replanteo de la manzana en el loteo, a pesar de que el plano del loteo decía que el agrimensor juraba por Dios, los santos evangelios, el Talmud, el Corán y todos los libros sagrados que ustedes quieran, que habían amojonado y habían medido, y había un inspector de catastro que aseguraba que había controlado lo que el agrimensor había hecho, y bueno, y a pesar de todo tenía esos 9 metros. ¿Y cuál fue el principal problema? El error del arquitecto que, confiado en toda esa documentación, no fue a verificar y proyectó para 10 metros. Y ahora tuvo que encoger el proyecto como si fuera una prenda ordinaria que se achica cuando uno la moja. Además que acá no es cuestión de encoger el proyecto, hay que alterar seguramente toda la funcionalidad, porque 1 metro menos de ancho nos puede matar un proyecto en un terreno de 10 metros. ¿Y cómo replanteamos un lote? Y pueden darse muchas situaciones, vamos a ver las más típicas. Esta es la más fácil de todas, que el lote esté amojonado o que tenga materializados límites. Por ejemplo, acá alguien empezó a hacer una mampostería de fundación con algún encadenado y el lote está perfectamente definido, o de última que tenga mojones, y mojones que tengan algún grado de permanencia física, o sea que no sea
una estaca de madera que se pudre o que alguien la saca porque quiere hacer fuego porque hace frío. Entonces algún mojón que tenga, no a lo mejor estas características de un mojón de hormigón, pero que nos permita verificar la ubicación del lote, sus medidas lineales y sus medidas angulares. Es lo único que tenemos que hacer. La segunda situación es que el lote esté amojonado y tenga marcados sus límites, o sea, no haya materialización de esos ejes medianeros. Bueno, acá se da un caso, yo lo voy a mostrar, es un loteo acá en Córdoba, un loteo, un country, donde por una estrategia de venta marcaron con línea de cal como si fueran las líneas de una cancha los límites de cada terreno. Entonces este lote, y tiene el número, ahí no se alcanza a ver, pero tiene una plaquita con un numerito de cada lote. Entonces yo sé que ese es mi lote, bueno, el que tiene el arbolito no, sino el que está al lado. Son maneras, ¿no es cierto? Por supuesto que esta línea de cal tiene 10 centímetros de ancho, entonces no me marca realmente una línea de un eje. Tengo que verificar, pues yo tengo ya más o menos una ubicación relativa. La situación más complicada es esta, que el lote no esté amojonado y no esté definido los límites. Y cuando hablamos de los límites, tampoco esté definida la línea municipal. O sea, la línea que a mí me separa el dominio privado del dominio público. En cuyo caso, la situación es que yo tenga que definir esta línea municipal a través de algunas líneas existentes con terrenos vecinos, o de última, tengo que pedir a los organismos técnicos municipales que me delimiten la línea municipal. ¿Por qué? Y porque no quiero invadir la vía pública, ni tampoco quitar espacio a lo que me corresponde a mí como lote. ¿Mm? Y la situación más complicada es que la manzana no esté mojonada. En cuyo caso, ya ahí tengo que hacer todo un trámite en la municipalidad para que me determine las líneas, Catastro Municipal me marque esos puntos y me defina las líneas municipales a partir de las cuales yo voy a poder hacer esto. Este es un loteo en los Reartes, donde acá está más o menos definido, pero fíjense lo que es esto. Está muy indefinido. Y esto es línea municipal, no es límite de terreno. O sea que yo acá para hacer mi terreno tengo que desmontar todo esto para hacer la vereda, bla, bla, bla. Las situaciones son bastante complicadas y en este caso donde es la que tenemos menor cantidad de información. Sí, dígame. Sí. Claro, lo que pasa que, no sé si los Reartes es municipio o es comuna, no tiene organismos técnicos, es una administración pequeña, entonces no tiene organismos técnicos para poder ni equipamiento ni instrumental para poder realizar ese tipo de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Piden que actúe un profesional habilitado en este tema para que delimite eso, y lo que eventualmente pueda llegar a hacer la municipalidad, o en este caso la comuna, es convalidar ese informe técnico de un profesional, que evidentemente va con la responsabilidad de su firma, o sea, yo me hago cargo de lo que mido y de lo que digo en el plano. Pero acá en el caso de la Municipalidad de Córdoba, la Municipalidad de Córdoba tiene la ciudad Palacio 6 de Julio, ustedes saben que tiene más de 10.000 habitantes, entonces ya tiene categoría de ciudad. Tiene más de 10.000 empleados la Municipalidad de Córdoba, así que ha pasado la categoría de ciudad, ciudad Palacio 6 de Julio. Bueno, sigamos. Propiedad, y sigue creciendo, tiene un crecimiento que supera el crecimiento vegetativo de la República Argentina. Datos que nosotros podemos sacar de un plano de mensura, en este caso de un plano de loteo, los mojones, el número de lote, las medidas, los valores angulares. Recordamos que en un plano de mensura, los ángulos que no están indicados son de 90 grados. Solamente se marcan aquellos ángulos que no son de 90 grados. Entonces, siempre que tenemos un ángulo diferente a 90 grados, se marca el ángulo. En la escritura vamos a tener posiblemente dos datos, el del lote oficial y el del lote actual, el lote oficial, que es la nomenclatura antigua, y la parcela, como vemos acá en esta parcelario de Córdoba, donde tenemos dentro del lote
el número actual, que es la parcela 16, y el número anterior, que es el lote 2, con su respectiva superficie y la indicación del distrito, la zona y la manzana. La Municipalidad de Córdoba ha encargado una tarea de digitalización de todos los parcelarios, ha terminado con el área central y ahora está haciendo los barrios pericentrales. Dicen que en algún momento eso va a estar al alcance de los profesionales por internet, de tal manera que a través de nuestra matrícula habilitada y nuestro documento podamos ingresar y buscar directamente las planchetas sin tener que ir al CPC. Pero son promesas electorales. Acá tenemos otro dato, otra forma de establecerlo, ya no con todos los lotes, sino específicamente con un lote que nosotros hemos querido delimitar un poco lo que consultaba el arquitectal. Fijación de límites. Yo les mencioné recién el límite con el mojón de hormigón, pero puede ser una fijación temporaria a través de una estaca de madera o puede ser un elemento mucho más sofisticado como es este mojón de hormigón que tiene una cabeza de cobre con un punto que establece el vértice exacto del sitio donde nosotros tenemos el cruce de los dos ejes medianeros. Una manera de poder empezar un replanteo en la obra es estableciendo en el terreno el perímetro del proyecto, si es que tenemos un perímetro más o menos regular, ¿no es cierto? Acá está como, digamos, establecido con una cinta, cuál va a ser más o menos el perímetro o la zona donde nosotros vamos a tener el proyecto. Esto es muy útil porque implica saber con precisión qué espacios libres contamos para poder trabajar y para poder ubicar cosas. A dónde vamos a ubicar los materiales, los palets de ladrillo, los palets de bloques, cómo vamos a trabajar con todo esto. Esto es como una tarea previa muy interesante y de una gran ayuda, por lo menos a mí me ayudó mucho. Dijimos que íbamos a replantear medidas y niveles. Vamos a empezar por los niveles, que tienen que ver con la altimetría, tienen que ver con la topografía del terreno, con las pendientes naturales que tenga, a favor o en contra, a la izquierda, a la derecha, etcétera, con todos los problemas que eso acarrea, ¿no? Un terreno con pendiente hacia la calle, no tenemos mucho problema, un terreno con contrapendiente es un problema porque vamos a tener acumulación de agua, dificultad para evacuar líquidos pluviales, cloacales, bla, bla, bla. Y hay muchas maneras de seleccionar el nivel 0, o sea, la cota de referencia a partir de la cual nosotros vamos a tomar todos los niveles en la obra. Podemos tomar un nivel arbitrario, el que se nos ocurra, pero lo tenemos que fijar, generalmente con un taco de mezcla, con un ladrillo, con un mosaico, con algún elemento que se permanezca fijo durante toda la obra. Y la otra alternativa es tomar, si es que tenemos una línea municipal determinada y una vereda, sobre la línea municipal y suponiendo que el lote tenga una cierta pendiente, tomar el punto más alto de intersección de línea municipal con el eje medianero, tomar el más bajo o tomar el punto central. Digamos, esos son como más académicos. Después, como les digo, yo puedo tomar arbitrariamente cualquier valor, cualquier punto, puede ser de la vereda, puede ser el cordón, uno que yo determine, porque a lo mejor no tengo ni vereda, ni cordón, ni tengo pavimento, pero tengo que establecer algún nivel fijo que debe estar permanente durante toda la obra. Este es otro problema que nosotros podemos llegar a tener cuando el terreno tiene una topografía accidentada, es decir, donde tengamos elementos sobresalientes, elementos que están digamos, negativos en el terreno, y que de acuerdo a nuestro proyecto pueden representar la necesidad de rellenos, terraplenamientos o la necesidad de excavaciones para poder retirar ese material que tenemos en exceso. O sea, no tiene que ver solamente con la determinación de los niveles, que lo podemos hacer a través de algunos mecanismos, algunos instrumentos topográficos, sino que también nos puede llegar a ser de utilidad, si tenemos el perfil del lote, saber cuántos camiones o cuántos contenedores vamos a necesitar para rellenar o cuántos contenedores vamos a tener que llevar a la obra para retirar el material que nos sobra. Podemos hacer una nivelación geométrica a través de un clisímetro y reglas de agrimensor, podemos usar una nivelación trigonométrica a través de un teodolito que nos va a permitir establecer por Pitágoras diferencias de alturas.
Y la nivelación más clásica, más conocida de todas, es la de los famosos vasos comunicantes, el nivel de manguera. Tengan cuidado, no les vaya a pasar lo que me pasó a mí en una obra, de que tenía un señor que de mañana temprano nomás no las tenía todas consigo, como que venía adobado y no era día lunes. Entonces no sabíamos de dónde sacaba el alcohol. Hasta que un lunes, a última hora, se me ocurre a mí verificar niveles y pido la manguera de nivel. La manguera de nivel tenía un olor a toro blanco. Entraba el vino en la manguera. Una manguera de 30 metros, tranquilamente entra 1 litro de vino. O sea que para contrabandear, todas las ideas son válidas. Como el vicepresidente que ha pedido que le corran la declaración indagatoria porque está cumpliendo en el exterior importantes servicios para el país. Lo ha dicho, está en los diarios. Bueno. ¿Qué podemos verificar con un nivel de manguera? Podemos verificar horizontalidades, o sea, el nivel de manguera nos va a dar un nivel horizontal entre los dos niveles de agua, y midiendo al terreno vamos a poder verificar si el terreno tiene esa horizontalidad o si no la tiene, como está marcada en la línea roja. Y si nosotros establecemos una medida, yo acá puse una medida fácil de calcular entre dos de las estacas que estamos usando para la nivelación, podemos establecer cuál es la pendiente del terreno, en este caso una diferencia de 80 centímetros que me da una pendiente del 8%. También me va a poder permitir calcular, si yo tengo que rellenar todo esto para horizontalizar el terreno, cuánto es el volumen de tierra que yo voy a tener que agregar para poder producir esa horizontalización. La técnica ya todos la conocen, es muy fácil de manejar. El único inconveniente que tienen las mangueras cristales es que con el tiempo, el manejo con la cal, el cemento, se van blanqueando y van perdiendo transparencia, y por ahí, digamos, es necesario por lo menos que las puntas estén libres de polvo, libres de suciedad, para poder verificar que los dos puntos queden iguales. Nos permite trasladar niveles, en este caso de un vano sin carpintería a un nivel de carpintería, nos permite trasladar niveles de un punto a otro alejados, nos permite determinar la cota de referencia que podemos llegar a tener nosotros en un proyecto, esa famosa cota que la ponemos a 1 metro de nivel de piso terminado. ¿Por qué? Porque el piso es lo último que se hace. Entonces, pero nosotros no podemos dejar de determinar los niveles de losa, los niveles de antepechos, los niveles de entrepiso. Entonces, esa franja que nosotros marcamos a 1 metro sobre el nivel de piso terminado, en la realidad de la obra la marcamos de esta manera que ustedes saben, a través de un nivel de manguera, y la marcamos en elementos que están puestos en los distintos lugares de la obra, en este caso un tabique de hormigón, y en este caso en una columna. Fíjense que acá estamos en lo que habitualmente hace el albañil, agarra un lápiz del albañil y le marca la línea, y sabemos que eso está a un nivel, pero esto es ya mucho más tecnológico. Tiene un cuadradito, una chapita con un triángulo, le pone un aerosol y le pone esto, más 1 metro sobre piso terminado. Es decir, este es un lujo. Ahí se equivocaron, la que vale es la roja. Y acá hay algo que seguramente ustedes ya conocen, pero es algo que yo instruyo permanentemente a los estudiantes en la facultad. Cuando en un proyecto yo veo que el nivel de piso es 10 centímetros por arriba del nivel de la vereda. ¿Y qué va a pasar con los desagües de los patios del fondo? Porque la cañería de pluvial tiene una pendiente entre 1 y 2%, porque trabaja por gravedad, no es una cañería que trabaje a presión. Entonces yo tengo que plantearme desde el último punto de descarga de aguas pluviales, qué distancia hay al cordón de la vereda, verificar en esa distancia la pendiente, y yo voy a llegar acá a determinar que
el nivel con una pendiente del 1,5% es 48 centímetros. Si a eso le sumo el diámetro del caño, más un pequeño escalón que yo pueda tener con la mezcla y el mosaico, yo voy a tener un nivel de patio de 60 centímetros, lo cual me está indicando que yo acá como mínimo voy a tener 70 centímetros en el nivel interior de mi proyecto. Y eso me va a cambiar un montón de cosas. ¿Por qué? Y porque para subir 70 centímetros desde la vereda yo voy a tener que plantear acá una serie de cambios de nivel a través de escaleras, a través de rampas, a través de peldaños, que a lo mejor yo no los tenía previstos. O no me gustaban, yo quería entrar tranquilo. Y piensen ustedes en lo que puede llegar a pasar acá si yo tengo que establecer en un edificio público una rampa para acceso de personas con capacidades de traslación disminuidas. Una silla de ruedas, donde yo tengo que plantear una rampa para silla de ruedas o para una persona que camine con muletas o que tenga algún problema, donde yo tengo un límite máximo de pendiente y que a lo mejor en el espacio que yo tengo acá entre la línea municipal y la línea de edificación no me da el desarrollo. Y eso me va a incidir en la resolución del proyecto, voy a tener que avanzar con la rampa hasta mucho más adelante, o plantear, como hay por ahí algunos edificios, donde han planteado una rampa en U, acá en el espacio verde, lo cual le obliga también a pensar cómo resuelvo eso desde el punto de vista morfológico, con qué materiales lo voy a usar, cómo incide eso en la arquitectura total. Simplemente por un desagüe. Y para poder replantear necesito, como para poder construir necesito proyectar, yo para poder replantear necesito proyectar el replanteo, es decir, tener información para que el albañil o el capataz o quien esté a cargo del replanteo pueda trasladar ese plano a escala a el terreno en escala natural. El plano de replanteo forma parte de la documentación gráfica del proyecto y vamos a replantear todo. Todo lo que sea, como dijimos al comienzo, todo lo que sea temporario o definitivo en nuestro proyecto. Hay una serie de pasos que son importantes para definir nuestro plano de replanteo. En primer lugar, definir los límites con sus medidas lineales, angulares y niveles. En segundo lugar, determinar los ejes de replanteo, nuestro ecuador y nuestro meridiano de Greenwich. Determinar el nivel cero, eso que habíamos visto, la cota base a partir de la cual vamos a establecer todos los demás niveles de la obra, provisorios y definitivos. Luego, determinar qué elementos vamos a replantear. ¿Por qué? Y porque la obra o el proyecto tiene distintas instancias. ¿Qué es lo primero que vamos a replantear? ¿Las losas sobre planta baja? No. Vamos a replantear esa interfase que hay entre la obra de arquitectura y el terreno que se llaman cimientos, fundaciones. Entonces, esas fundaciones es lo primero que tenemos que replantear. Y otra pelea que siempre tengo con los estudiantes de la facultad, hacen el plano de fundaciones y hacen un plano con las medidas y los ejes y dice, este es el plano de replanteo. Pero donde han puesto las medidas y los ejes no están las fundaciones. Entonces lo obligan al albañil a estar mirando así en visión doble dos cosas. Si yo tengo que replantear las fundaciones, obviamente que todo el replanteo lo tengo que hacer donde están las fundaciones. Si no ¿sabe lo que es trabajar en obra? Sí, seguramente saben, un día de viento, con llovizna, con 2 planos o 3 planos sobre la misma cosa, no. Tenemos que tratar de simplificar la tarea del que tiene que hacerlo y también simplificar nuestra tarea de control. Entonces, el plano de replanteo de fundaciones tiene que estar donde están las fundaciones. Vamos a replantear ejes, Entonces, vamos a trazar los ejes principales, o sea, estos ejes, nuestros ecuadores y nuestros meridianos de Greenwich, definir cotas parciales entre ejes y acotar, y definir las cotas progresivas. Es importante, hasta diría que más importante que las cotas parciales es tener las cotas progresivas. ¿Por qué? Porque de una sola cinteada yo me puedo controlar todos los ejes. En cambio, si yo tengo cotas parciales, y muchos albañiles hacen eso, yo mido 3 metros, entonces marco los 3 metros. Me corro con la cinta y marco los otros 3 metros. Y a lo mejor en 50 metros de largo me voy corriendo con una pequeña diferencia y llego al final con 10 centímetros de diferencia, de más o de menos. Entonces, teniendo una cinta larga, yo puedo ir replantando todos los ejes y marcando todas las medidas
como vamos a ver en este caso. Acá es un proyecto muy simple, donde se ha planteado, obviamente que no tiene relación con un proyecto de una planta, una fundación con pozos romanos, a título de ejemplo, los ejes, nuestro ecuador y nuestro meridiano de Greenwich, los niveles de proyecto, ubicamos los elementos de fundación en los puntos que están, que deben estar, a partir de ahí habrá arranque de columnas, marcamos los ejes paralelos al eje 2, los ejes paralelos al eje 1, los numeramos. Una forma es numerarlos con números acá y numerarlos con letras en el otro sentido. Es un orden que lo tenemos que plantear nosotros, pero un orden que tiene que tender a evitar confusiones, no tener ejes 1 arriba y ejes 1 también acá. Las cotas progresivas y las cotas parciales, en un sentido y en el otro. Entonces no hay ninguna forma de equivocarnos. Acá como que el ejemplo es muy simple y tenemos que necesidad solamente de una línea de cotas, pero puede ocurrir que nuestro proyecto en este otro sector tenga otras cotas. Entonces no conviene, porque sería un plano muy complejo de leer, que tengamos todo de un solo lado, sino que dividamos la obra en dos y todo lo que tengamos que replantear de este lado lo marquemos acá, y todo lo que tengamos que replantear de este lado que es distinto, lo replanteemos del otro lado. Es una manera de poder resolver la cuestión. Vamos al mismo ejemplo, pero ya con los muros. O sea, el criterio es el mismo y en lo posible es de utilidad que los ejes de replanteo sean los mismos. O sea, que no estemos cambiando de ejes de referencia permanentemente, porque vamos a confundir a los que no tienen graduación universitaria en la obra. Entonces, si les marcamos siempre los mismos ejes, esos ejes ya los tienen marcados. Y acá ya no vamos a marcar ejes de pozo, vamos a marcar ejes de muros, en un sentido y en otro. Los vamos a volver a numerar y vamos a volver a poner las cotas progresivas y las cotas parciales en cada uno de los casos. Ustedes no saben el trabajo que me dio hacer esto. Mucho más trabajoso que dibujarlo. Bueno, la cuestión es que ustedes ven que con esta información que nosotros tenemos en un plano de escala es prácticamente imposible que se cometa un error en la obra. Ahora, imposible si es que nosotros la información que hemos puesto es la correcta. Si nosotros nos hemos equivocado en una cota, obviamente va a haber una equivocación. Pero eso no solamente le va a permitir al operario poner cada cosa en su sitio, sino que también nos va a permitir a nosotros controlar la tarea que él ha hecho y verificar si ese muro está donde debe estar, o está corrido, o le pasa algo. Hay distintas formas de replantear. La que yo les mencioné es una, esta es otra. Acá estamos hablando de bases, estamos hablando de zapatas, estamos hablando de vigas riostra, con distintas formas de establecer. Fíjense que acá tenemos distintas situaciones en cada lado, entonces se ha optado por hacer replanteos parciales en cada costado del plano. O sea que lo hemos dividido en cuadrantes, entonces lo que está más cerca de este lado lo replanteamos acá, lo que está más cerca de este lado allá, lo que está más próximo en este sector aquí y lo que está más próximo en este sector de este lado. Acá es como que ha sido más complejo porque no solamente se están replanteando los ejes, sino las caras de la base. Lo cual sería innecesario, porque si yo replanteo eje y le pongo al lado como está acá la medida de la base, 1 metro por 1 metro, yo a partir del eje parto 50 centímetros para cada lado. Pero, digamos, es como información adicional que, digamos, ensucia un poquito el plano, pero es información. Acá tenemos otro caso donde directamente se ha trabajado con las cotas progresivas, sin poner cotas parciales, obviamente a partir de un eje que está en algún punto acá y en algún punto acá, y donde se han marcado ya directamente, no se le pone a la base tanto por tanto, sino que directamente se la acota. Lo mismo que los encadenados que tendrán alguna referencia por algún lado. Este es un plano histórico de mi estudio, cuando no existía el AutoCAD, donde también se ha trabajado con las cotas progresivas. Es un plano de fundaciones donde tenemos los muros
y los encadenados que van debajo de cada uno de los muros. 45 años ya esto. Un núcleo sanitario, cuando yo dije que había que replantear todo, replanteamos realmente todo. Y en un núcleo sanitario tenemos una situación muy compleja de replanteo. ¿Por qué? Y porque replantear un artefacto significa replantear el eje del desagüe de ese artefacto. Significa replantear el abastecimiento de agua caliente y agua fría de ese artefacto. O sea, hay muchas cosas que yo tengo fijadas a partir del replanteo del artefacto. Fíjense en el caso del lavatorio, fíjense acá en el caso de la pileta de la cocina, el lavarropas, el eje donde yo tengo el desagüe o donde tengo las conexiones de agua fría y caliente, el eje de la pileta de la cocina que me va a indicar de algún modo donde yo voy a tener que, en este caso donde tengo la grifería sobremesada, a dónde tengo que ubicar exactamente, centrar la pileta de la cocina, no tanto por la conexión de gas, porque las conexiones de gas de las cocinas normalmente están a la derecha o a la izquierda, no están centradas. Tampoco están centradas las conexiones eléctricas, en el caso que yo tenga una cocina con encendido piezoeléctrico. Pero sí voy a tener acá algo que está arriba, que es el conducto de ventilación de la campana. En el caso de un calefón, que no sé por dónde anda el calefón, acá está, también. En el calefón sí, en el calefón tengo un eje, tengo las conexiones de agua, tengo la conexión de gas que va a ser entrada, la posición de las llaves de paso y a su vez el elemento que me va a permitir la evacuación de los gases de combustión a través del techo. Y ese punto también es un dato importante a tener en cuenta cuando yo tengo que hacer un plano de estructura. ¿Por qué? Y porque lo lógico, lo sano, desde el punto de vista constructivo, no es, después que está la losa hecha, fraguada y endurecida, que venga el plomero con una masa y un cortafierro o con un martillo neumático a hacer el agujero por donde tiene que pasar el cable. Lo lógico, lo sano es prever todo eso. Cañerías de desagüe, es decir, donde van a ir los desagües pluviales del techo, donde tengo un conducto de ventilación y tengo que dejar un agujero de 10 por 30, si estoy hablando de un conducto reglamentario para Córdoba, donde tengo un caño de ventilación de 3 pulgadas si tengo un termotanque, donde tengo un caño de 4 pulgadas si tengo un calefón común, un calefón instantáneo, si tengo un artefacto tiro balanceado con los dos caños, tendré que dejar un conducto rectangular para salir con los dos caños para arriba. Todos esos elementos son importantes y ya lo vamos a ver cómo se los replantea en el caso de una losa. Técnicas. Una técnica para cualquier cosa es una serie de pasos que son pasos ordenados, pasos concatenados entre sí. Es decir, yo para calzarme primero me pongo la media y después el zapato y no al revés. Es una técnica rudimentaria, pero es una técnica. Acá implica planificar, es decir, qué vamos a hacer y en qué orden lo vamos a realizar. Y programar porque también estamos asignando tiempos y fechas. Entonces un plano de replanteo es una planificación de cómo voy a hacer, qué voy a hacer primero. Y lo primero que voy a hacer son las fundaciones. Entonces replanteo fundaciones. Luego replantearé capas aisladoras, que a lo mejor es el mismo eje de las fundaciones. A lo mejor después empiezo con la mampostería de elevación y es el mismo eje. Fíjense que el mismo eje me está sirviendo para un montón de cosas. Si estoy haciendo una excavación de un cimiento ciclópeo en zona no sísmica, donde lo puedo hacer, bueno, el mismo eje de la zanja va a ser el eje de la mampostería de fundación, el eje de la capa aisladora, el eje de la mampostería de elevación, y así sucesivamente hasta llegar arriba. Y hay las técnicas más rudimentarias de replanteo de muros, son replantear a caras y replantear a ejes. ¿Cuándo es necesario usar el replanteo a caras, que no es el más habitual? Y cuando yo tengo que dejar entre la cara del muro, o tengo que dejar una medida precisa a la cara del muro. ¿Por qué? Y porque nuestros muros, que dibujamos de 10, de 15, de 30, de 45, no tienen jamás ni 10, ni 15, ni 20, ni 45. ¿Por qué? Y porque nuestro ladrillo, que se ha ido achicando cada vez más, ahora con 1000 ladrillos hacemos muchas menos pared que la que hacíamos hace 50 años, porque los ladrillos los han ido encogiendo, haciendo cada vez más chiquitos en largo, más chiquitos en ancho, más chiquitos en espesor.
Piensen ustedes, los ladrillones que usan en Mendoza tienen 20 centímetros de ancho, casi 7 de altura y 20 centímetros de largo y casi 40 allá por razones sísmicas, pero nosotros acá tenemos ladrillos cada vez más chicos y no, para colmo sin normalizar. Digamos, algunas fábricas que están elaborando ladrillos industrializados, normalizados. Pero si uno va a comprar ladrillos en cualquier horno de acá de los alrededores y se quedó sin ladrillo y bueno, va a tener que aguantarse que el ladrillo que compre puede ser o más grande o más chico que el que compró primero. Además del otro problema de tener ladrillos sobrecocidos, de tener ladrillos bayos, con todo lo que implica eso en el caso del sobrecocido, falta de adherencia con la mezcla, en el caso del ladrillo bayo, una resistencia bastante menor a la compresión de la que nosotros necesitamos en una pared, o sea que es bastante compleja la cosa. Entonces, el replanteo eje nos permite repartir esa diferencia de medida teórica a medida real para cada lado. Un muro de 15 termina teniendo con un revoque más o menos bien hecho 17 o 16. Entonces repartimos medio centímetro para cada lado o 1 centímetro para cada lado y no empezamos a achicar los ambientes. Pero si yo tengo que establecer acá una medida fija, por ejemplo, la medida de un patio reglamentario de 3 metros, que si la municipalidad me controla la medida del patio, se va a fijar si tengo los 3 metros o no tengo los 3 metros, entonces me conviene ahí replantear a caras, donde tengo necesidad de establecer una medida fija. El ancho de un pasillo de circulación mínimo en Córdoba 1,20 m para un edificio, el ancho de una escalera, o sea, esos elementos que son fijos, normativos, son a los que yo tengo que llevarles el apunte. Si el baño en vez de tener unos 50 me quedó de 1,49, y bueno, no me voy a hacer tanto problema. Pero si un pasillo en vez de tener 1,20 tiene 1,18 o 1,17, en una de esas si viene un inspector que se tomó un vaso de vinagre cuando se levantó, o como tienen los inspectores de Buenos Aires, la Municipalidad de Buenos Aires tiene todos sus inspectores con distanciómetros láser. Entonces miden todo con... Enseguida miren, incluso las alturas. Yo me acuerdo en una época los inspectores largaban unas ruletas de arriba a medir a lo que sea, ahora con un distanciómetro fácil. Es un poco artesanal la cosa, pero es lo que hacemos en nuestro medio, los famosos caballetes, los famosos corralitos, y la marcación con clavos, esto con muescas ya prácticamente no se hace con clavos, y donde el albañil en su buen entender y saber va marcando las cotas, las cotas correspondientes. Yo estuve con los alumnos de la facultad cuando se hizo las torres de Capitalinas, y tenían cada eje de replanteo con una chapita, con un número impreso como si fuera una... ¿Vieron las chapitas que usan los soldados norteamericanos? Tienen el número de no sé qué acá. Bueno, cada eje tenía una chapita con el número impreso en bajo relieve. Esto que acá está escrito ahí lo tenía puesto en el lugar. Por supuesto, es otro tipo de control que se hace. Replanteos a ejes a partir de los 2 ejes principales. Replanteos a caras. También en caso de a ejes, pero tenemos acá la diferencia de un muro curvo. A ver si hay, creo que hay uno de acá, el muro curvo. Tenemos que trabajar como si tuviéramos un gigantesco compás, siempre y cuando en nuestro proyecto hayamos determinado una curva regular, o sea, un círculo, o mejor dicho, más que un círculo, una circunferencia. Pero si nosotros somos libres pensadores en materia de proyectos, seguramente vamos a tener curvas no regulares, parábolas, hipérbolas, o curvas sin ningún tipo de norma, ninguna fórmula que respete esa norma, como son, por ejemplo, los proyectos de Gehry. El Museo Guggenheim de Bilbao, por ejemplo, para hacer los cortes se trabajó con una maqueta y un escáner, o sea, una especie de tomógrafo que iba cortando planos con la computadora, y de esa manera se pudieron trabajar sobre todo la estructura, que es toda una estructura metálica que sostiene además todos los techos, todas las placas de titanio, etc. Entonces, hay tecnologías que permiten hacer. Esto normalmente se hace
Y esto del alambre, es conveniente que sea alambre. ¿Por qué? Porque un piolín se estira, una tanza se estira. También el único elemento que yo puedo mantener y asegurarme que en todo el recorrido el radio va a ser exactamente igual es un elemento que no tenga posibilidades de estirarse. Entonces, marco el punto. Obviamente que este radio exterior y este radio interior lo tengo que marcar en mi plano de replanteo. No puedo decirle y más o menos por ahí o más o menos 1,50 m. No, o es 1,50 m o no es 1,50 m. Además, lo que está escrito en el plano está escrito en el plano. Lo que yo le digo al albañil se lo va a acordar en el momento y después se lo olvido. Y usted lo sabe. Ya vamos a ver algunas imágenes al respecto. Cuando replanteamos a caras, tenemos que replantear las dos caras. De alguna manera, entre los dos piolines o entre las dos tanzas estamos centrando el muro o el cimiento o lo que fuera. Cuando tenemos que trabajar con excavaciones, normalmente hacemos un plano virtual y a partir del cruce de elementos, en este caso de cruce de dos alambres o dos tanzas, mandamos la plomada para determinar el punto que esté en la parte baja. Acá nosotros tenemos ya establecido una zapata de fundación, en este caso hemos trabajado con una zapata rígida, acá tiene la ensancha abajo, y tenemos que replantear el muro hecho con bloques. Ustedes saben seguramente por su práctica profesional que esto que está acá tan derechito cuando se hace una zapata de fundación no es tan derechito. Siempre se le tuerce alguna tabla se le escapa, se le corta el alambre o el encadenado queda un poco chueco, entonces tenemos que volver a replantear lo que es la mampostería, que es lo que realmente tiene que estar en línea. Si el cimiento queda un poquito más corrido, ya como que no es tan importante, siempre y cuando no nos quede afuera. Entonces, estos hilos de guía o estas tanzas de guía no solamente nos van a dar la posición en horizontal, sino que también nos van a alinear las hiladas en la parte superior para que todas queden en el mismo plano. Y esto es un elemento muy importante. ¿Por qué? Y porque nosotros somos inconformistas. ¿Por qué le vamos a hacer caso a los ángulos del terreno si los podemos desobedecer? Y más de una vez nosotros hacemos esto. Torcemos nuestra obra. ¿Cuáles pueden ser los motivos por los cuales inclinamos la obra? Orientaciones. O sea, buscar las mejores orientaciones. ¿Para qué? Y para lograr correctos asoleamientos, correctas ventilaciones, evitar las orientaciones desfavorables, como son las del sur acá en Córdoba, mejorar la habitabilidad. Si nosotros mejoramos el asoleamiento y las ventilaciones cruzadas, estamos mejorando la habitabilidad, estamos disminuyendo la necesidad de elementos electromecánicos de acondicionamiento, estamos haciendo una arquitectura un poco más sostenible, una arquitectura menos costosa en el mantenimiento y en la operación. Entonces, eso puede ser motivo, no solamente porque me gusta, puede haber unas razones muy importantes de diseño que hagan que yo tuerza esto. Entonces, yo a partir de mi ecuador y de mi meridiano de Greenwich, establezco un punto significativo de la obra, yo lo elijo cualquiera, ese punto lo replanteo, su distancia al eje 1 y al eje 2, y a partir de ahí, con los ángulos que yo tengo definidos en mi proyecto, establezco estos dos ejes que son ejes secundarios, pero son los que realmente voy a utilizar para hacer el replanteo de mi obra. A partir de esos ejes establezco todas las líneas que sean necesarias, acá hay un error, todas las líneas que sean necesarias para poder replantear. Y me he independizado del terreno, o sea, estoy trabajando el replanteo de la obra en base a la obra misma, al proyecto mismo. Acá tenemos una situación mucho más compleja porque tengo un terreno que tiene irregularidades múltiples, es decir, todos los ángulos son distintos. Entonces marco ejes provisorios, que los ubico, marco ejes definitivos, que los puedo establecer en coincidencia con límites físicos de la obra o no, depende de qué es lo que me convenga, y en función de eso
marco todos los ejes de replanteo correspondientes, pero ya dentro del mismo proyecto, o sea, me independizo de lo que es el límite del terreno. Ahora, es una cosa fundamental la ubicación de este punto, porque ese punto me va a dar la ubicación relativa del proyecto en el terreno, o sea que no esté más corrido para un lado ni para otro. Este es otro problema que habitualmente tenemos en obra, cómo determinamos los ángulos. Hay ángulos que son fáciles de determinar, el famoso 345, que me permite establecer ángulos de 90 grados. Marco 3 metros, 4 metros y la hipotenusa me tiene que dar 5, en ese caso yo tengo 90. Y cuando yo tengo acá los dos catetos iguales, estamos hablando de un triángulo rectángulo, este, por ejemplo, de 3 metros y este también de 3 metros, el ángulo que forma la hipotenusa con cualquiera de los catetos, este también, es de 45. Ahora, estos son ángulos académicos también, 90 y 45. ¿Qué pasa cuando mi ángulo no es de 90 ni de 45? Por ejemplo, bueno, acá sí tenemos la operación. Esta es otra forma de verificar escuadras, cuando no tengo nada, un mosaico granítico, o una escuadra de albañil, me va a dar una relativa precisión. Yo acá planteé la hipótesis de un ángulo de 23 grados, un ángulo raro. ¿Cómo determino este ángulo raro? A través de este elemento de la trigonométrica que se llama la tangente. Y actualmente, antes teníamos las tangentes, las teníamos en un librito, donde teníamos todos los valores de seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, que era un libro gordo así, que era complicado. Después aparecieron las calculadoras científicas, donde yo pongo el dato y pongo tangente, y me parece. Ahora lo tenemos en los celulares, en la científica de los celulares. O sea que no hay necesidad de llevar un elemento tecnológicamente avanzado a la obra. ¿Y cómo se determina este ángulo? Yo tomo una medida que es fácil de establecer, 10 metros, que es redonda, y busco la tangente del ángulo, en este caso 0,425. Multiplico ese número por el valor de la tangente y me da el valor del cateto este. Entonces yo al tener este cateto, este ángulo obviamente es de 90, tomo este punto y trazo esta línea que es la hipotenusa, el ángulo que se forma acá es el ángulo buscado, o sea 23 grados. Si yo tuviera, esto es válido para todos los ángulos del primer cuadrante, o sea hasta los 90 grados. A partir de los 90, o sea, yo tuviera un ángulo de, qué sé yo, 110 grados, tengo que marcar la escuadra, o sea, con los 90, y marcar acá la tangente de la diferencia, o sea, la tangente de 10 grados, para poder establecer eso. Pero esto es fácil porque ángulos hasta los 90 grados yo puedo determinarlos a través de la tangente. Y si quiero determinar esta medida, yo tengo ya los dos catetos y por Pitágoras saco el cuadrado de 425, el cuadrado de 10, lo sumo y le aplico la raíz cuadrada y me da 10,86 medios. Y ya tengo definidos los tres lados y sobre todo tengo definido lo que yo buscaba en la obra, que en el tablero es muy fácil de determinar, o en un AutoCAD es muy fácil de dibujar un ángulo de 23 grados, pero ¿cómo hago para trasladarlo a la obra? Y esto es, de esta manera se hace de manera muy fácil. Simplemente usando la tangente del ángulo que yo quiero determinar.